Bien, así, a ver si funciona esto. Perfecto. Bueno, ya veis el título que el pastor me ha puesto para esta predicación y entonces vamos a intentar profundizar en ello. Aprender a vivir soltando lastre. Espero que la predicación no sea un lastre en esta mañana. Llegamos al capítulo 3. Como decía Emma, estamos ya casi al final, las 3/4 partes del libro. Y nos encontramos a 4 personajes principales en estos 11 versículos. El primero, lógicamente, es la iglesia de Filipo, una iglesia muy querida por Pablo y además era generosa y comprometida con el Evangelio, pero que necesitaba ser protegida de enseñanzas que podían desviarla. Y aquí aparecen los segundos protagonistas, los judaizantes. Eran personas que pretendían añadir a la fe en Cristo determinadas prácticas relacionadas con la ley y la identidad judía, especialmente la circuncisión, como veremos. El tercer protagonista, lógicamente, es Pablo, y aquí vamos a encontrar un Pablo firme y contundente. No está dispuesto a permanecer en silencio cuando el Evangelio está en peligro. Pero hay un cuarto protagonista, el más importante, que es Cristo. Aunque Pablo habla de los judaizantes, de sus propias credenciales y de la iglesia de Filipo, el verdadero centro en este pasaje es Cristo. Pablo va a mostrar que todo aquello que consideraba ganancia pierde su valor cuando lo comparamos con el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Y este será nuestro desafío también en esta mañana. La próxima semana Ana María tendrá la predicación como título Aprender a vivir sin dejar de avanzar. Y si pensamos en nuestra vida como una peregrinación, ¿no? como si estuviéramos haciendo, por ejemplo, el Camino de Santiago, para avanzar tenemos que preparar muy bien el equipaje. Y hay cosas que necesitamos llevar, pero hay cosas que necesitamos soltar. Hebreos 12:1 dice, nos insta a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Bueno, esta mañana no vamos a hablar específicamente del pecado, que obviamente puede frenar e incluso paralizar en nuestro proceso en el discipulado, sino que vamos a hablar de esos pesos, esos lastres que pueden frenar nuestro progreso como cristiano. La idea central es sencilla. Incluso cosas que parecen buenas, la religión, los méritos, el éxito, la formación y el prestigio, pueden convertirse en lastres, es decir, sobre todo cuando ocupan el lugar que solo corresponde a Cristo. Vamos a encontrar algunos lastres en el texto. Os animo a que tengáis vuestros iPhones y vuestras Biblias y vamos a seguir todo el texto. Son 11 versículos, va a ser rápido. ¿Cómo empieza Pablo? Pablo empieza diciendo, mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Fijaros que es una carta con solo 4 capítulos, pero Pablo utiliza 16 veces palabras relacionadas con el gozo. Y lo extraordinario es que Pablo está escribiendo esta carta estando preso, ¿no? El gozo de Pablo no depende de sus circunstancias o que sus circunstancias sean buenas. Depende de dónde está puesta su confianza. ¿En dónde? En Cristo. Jesús mismo relacionó el gozo con su permanencia en Juan 15:11 dice, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo, así es, desbordarán de gozo. Jesús no promete una vida sin dificultades, de hecho se lo decía a los discípulos que se iban a encontrar con muchos problemas al predicar el Evangelio. Lo que ofrece es un gozo que nace de permanecer en él. Cuando mi gozo depende de que todo salga como yo espero, las circunstancias terminan controlando mi vida y eso puede convertirse en un lastre. Hermanos, ¿de qué depende mi gozo? ¿De que las cosas salgan como espero o de permanecer confiando en el Señor incluso cuando no salen como espero? Sigue diciendo Pablo, y aquí sí que cambia completamente el tono. Dice, cuídense de esos perros. Fijaros que es la misma expresión que muchas veces los judíos hablaban de los gentiles, ¿no? Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos.
¿Por qué utiliza esas palabras tan fuertes, Pablo? Porque el problema no era simplemente una práctica religiosa. El problema es que estaban diciendo que lo que Cristo había hecho no era suficiente y que había que añadir obras humanas para ser aceptados por Dios. El legalismo aparece cuando el Evangelio de la Gracia se convierte en una lista de requisitos para merecer la salvación o la aceptación de Dios. Y hermanos, debemos de tener cuidado cuando damos testimonio, cuando evangelizamos. Si identificamos a Cristo, a Jesús, simplemente con una religión, con una denominación o con una determinada forma de hacer las cosas, si alguien se desengaña de esa religión, puede terminar pensando que se ha desengañado también de Cristo, porque lo ha asociado. ¿Cuántas personas, por lo menos en nuestro país, no quieren oír hablar de Dios por los abusos y pecados cometidos en nombre de la religión? Jesús en Mateo 23:4 denunció precisamente a quienes, dice el versículo, imponen sobre la gente cargas que apenas pueden soportar y ni siquiera mueven un dedo para ayudarles. Debemos preguntarnos si estamos proclamando a Cristo o añadiendo al Evangelio condiciones que la Escritura no exige. Cuidado con el legalismo. Pablo continúa diciendo, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Y añado, en tradiciones humanas. El problema de los judaizantes no era simplemente que tuvieran tradiciones. Todos tenemos tradiciones y pueden ser buenas. El problema empieza cuando hacemos que Dios exija lo que en realidad exigimos nosotros. Queremos decirle a la Biblia cosas que no están escritas, porque son parte de nuestra tradición. Hoy no hablamos, hoy no discutimos sobre la circuncisión, pero podemos medir la espiritualidad de otros según nuestras propias costumbres. Siempre se ha hecho así, un buen cristiano debe hacer esto, un cristiano nunca debería ir o hacer aquello. Yo recuerdo cuando era adolescente, que se discutía si un joven podía ir al cine. Ya no os digo la discoteca, eso ya es excomunión total. Quizás algunas precauciones tenían buenas intenciones. El problema comenzaba cuando nuestra manera de vivir la fe se convertía en la medida para juzgar la fe de los demás. Cuidado con las tradiciones. Jesús dijo en Marcos 7, le dice a los fariseos, ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan por su propia tradición. Por eso la pregunta no es solamente, ¿siempre lo hemos hecho así como iglesia? La pregunta es, ¿esto lo enseña realmente la palabra de Dios? ¿O estoy convirtiendo una convicción o una costumbre personal en una obligación para los demás? Bueno, y ahora que llegamos al centro, digamos, al corazón del argumento de Pablo. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, este sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Los judaizantes presumían de sus méritos y de sus credenciales religiosas. Y Pablo responde mostrando que si de méritos humanos se trata, él tenía todavía más. Dicho de una manera, digamos, coloquial castiza, para chulos, yo. Fijaros el currículo. Un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, casi nada. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Menudo currículum. Pero fijaros que se olvidó de añadir de que había sido formado por el maestro Gamaliel, un buen influencer de la época, es decir, que encima podía haber aumentado su currículo. Pablo era ese tipo de personas que aquellos maestros habrían admirado, desde luego, con ese currículo. Pero Pablo utiliza su propio currículum para demostrar que ninguna credencial humana puede sustituir a Cristo.
Jesús contó una historia, ¿os acordáis del fariseo que estaba orando y había un cobrador de impuestos? Y el fariseo decía, Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres. Y después presentó delante de Dios su currículum. Dice, ayuno, diezmo, cumplo con las leyes, etc. Pero Jesús dijo que quien volvió justificado a casa fue el cobrador de impuestos, no fue él. Hoy quizás nuestro currículum sea diferente, pero a lo mejor decimos, soy buena persona. Llevo muchos años en la iglesia, sirvo en varios ministerios, conozco mucho y conozco mucha Biblia. Todas esas cosas pueden ser buenas, seguro que son buenas, pero ninguna de ellas nos hace más aceptables delante de Dios. Por eso la pregunta es, ¿mi confianza está en mi historial cristiano o en Cristo? A partir de ese ejemplo, de Pablo podemos reconocer diferentes maneras de construir nuestra identidad alrededor de lo que somos, de lo que tenemos o de lo que hemos conseguido. El éxito, por ejemplo, la carrera profesional, el dinero, el reconocimiento, la influencia, incluso el éxito material, puede convertirse en un lastre. El problema no es alcanzar metas. El problema aparece cuando esas metas comienzan a definir quién soy. El orgullo espiritual. Podemos compararnos con otros creyentes, pensar que nuestra iglesia es superior a otras o creer que somos más espirituales por lo que hacemos. Pero fijaros lo que dice Pablo en la primera carta de Corintios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. El pasado. Pablo tenía un pasado brillante, pero también doloroso. Había perseguido a la iglesia. Eso podía paralizarle por haber hecho eso, pero no es así. Nosotros también podemos quedar atrapados por nuestros éxitos, por nuestros fracasos, por nuestras culpas, por nuestras heridas o por resentimientos o pecados que ya han sido perdonados. Eso puede paralizarnos. El pasado puede ser un lastre. La formación. La formación teológica es valiosa. Nos ayuda a comprender cuándo, dónde, cómo, a quién y por qué se dijo algo. Pero incluso la formación, los libros, los escritores cristianos o las herramientas de inteligencia artificial pueden convertirse en un lastre si sustituyen nuestra reflexión personal, la oración y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. El conocimiento envanece, mientras que el amor edifica, dice la palabra. Los cargos. También el cargo puede convertirse en un lastre cuando termina siendo más importante el cargo que la carga de servir. Los cargos los ponemos los humanos. La vocación de servicio y la carga la proceden de Dios. Y ahora con la jubilación estoy experimentando personalmente una liberación de cargos y de currículum, ¿no? Esas cosas me ayudaron a alcanzar metas profesionales y metas profesionales muy altas. Y forman parte de mi experiencia, pero no pueden definir quién soy. Si me aferro a ellas como parte esencial de mi identidad, puedo acabar frustrado y vacío. ¿Cuántas personas han dejado su carrera profesional, pero es lo único que tienen, su identidad la tienen realmente asociada a esos cargos? Llegan a la jubilación y se frustran. No debería de ser parte de nuestra identidad. Y todo esto nos conduce a una pregunta. ¿Qué estoy utilizando para definir mi identidad, además de Cristo? Bueno, ¿y cómo se consigue soltar estos lastres? Bueno, lo tenemos aquí. Pablo declara, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen valor debido a lo que Cristo ha hecho. Pablo no está diciendo que todo su currículum fuera malo o incluso inútil, no. Está diciendo algo mucho más profundo. Ninguna formación, ningún título, ningún cargo, ningún éxito, ningún pasado y ningún currículo puede compararse con Cristo, ni ocupar el lugar de Cristo. Pablo tuvo que cambiar su escala de valores. Y eso lleva tiempo. Posiblemente desde que Pablo cayó del caballo y tuvo un encuentro con Cristo, hasta su primer viaje misionero, según algunos estudiosos, podían pasar entre 10 y 13 años. Es decir,
Es un proceso. Lo que pasa es que cuando nosotros leemos la Biblia, de un capítulo ya pasamos a un viaje misionero. No, pasa mucho tiempo, ¿no? Él tuvo que cambiar la escala, y nosotros también. Cuando Cristo ocupa el centro, todo lo demás cambia de peso. Soltar el lastre no es perder, es ganar a Cristo. Entonces Pablo hace una declaración extraordinaria. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser con uno con Él. La palabra que utiliza Pablo de basura es extremadamente fuerte, ¿eh? Significa desperdicio, basura, incluso excremento. ¿Por qué enfatiza eso? Porque el problema del lastre es que muchas veces parece valioso. Precisamente por eso cuesta soltarlo. Abraham tuvo que dejar su tierra. Moisés tuvo que dejar el palacio. Y Pablo tuvo que dejar su prestigio religioso. Y nosotros también tendremos que aprender a soltar cosas como tal vez el orgullo, la necesidad de aprobación, obsesión por controlar, miedo a perder estatus, preocupación por nuestra imagen, autosuficiencia, la necesidad de tener siempre la razón. Seguir a Jesús implica renuncia, pero no es una renuncia vacía. Es soltar algo inferior para recibir algo infinitamente mayor. Soltar lastre no es perder, es ganar a Cristo. El versículo 9 nos lleva al corazón del Evangelio. Pablo ya no quiere apoyarse en su propia justicia, sino en la que viene por medio de la fe en Cristo. Dice, ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Pablo había intentado construir su justicia mediante su propia obediencia, pero descubrió que había un lastre. Estaba subido en un caballo, tenía un cierto prestigio y intentaba construir, quería hacer justicia y se encontró la justicia de Dios en el suelo, con la cara en el suelo y lleno de polvo. Y ahí, cuando Dios le enseñó no solo la gracia, sino también su justicia. La lógica humana dice, haz más para merecer. Pero el Evangelio dice, Cristo hizo por ti lo que tú no podías hacer. Por eso, no obedecemos para conseguir que Dios nos acepte, sino que obedecemos porque hemos sido aceptados por gracia. Quizás el lastre que algunos llevamos es precisamente la necesidad de demostrarle a Dios que somos suficientemente buenos. No tenemos que demostrar a Dios nada. ¿Estoy descansando en lo que Cristo hizo por mí? ¿O todavía intento demostrarle a Dios que soy suficientemente bueno? Después de todo lo vivido, Pablo no dice, quiero recuperar mi prestigio, quiero volver a ser importante, quiero reconstruir mi reputación. No, dice, quiero conocer a Cristo. Y el último versículo dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una y otra manera la resurrección de los muertos. Eso es lo que hacemos cada domingo, cada 2 domingos, cuando participamos de la mesa, recordar lo que Él ha hecho. Y ese es el centro de la vida cristiana. No se trata simplemente de asistir, de aprender, de cumplir o incluso de servir. Se trata de conocer a Jesús. Conocerle significa participar de su vida, participar del poder de su resurrección, participar de sus padecimientos, amar como Él, servir como Él, perdonar como Él y vivir para algo más grande que nosotros mismos. Al comenzar hablamos de una peregrinación, ¿no? Y de preparar nuestro equipaje. Quizás la pregunta con la que debemos terminar no es simplemente ¿qué lastre tengo que soltar? Hay una pregunta todavía más importante. ¿Qué ocupa realmente el centro de mi vida? Porque Pablo descubrió que podía perder aquello que durante años había considerado ganancia y sin embargo descubrir que no estaba perdiendo, estaba ganando a Cristo. Así que terminamos preguntándonos, si alguien observara mis prioridades, mi tiempo
y mis decisiones, diría que mi mayor deseo es realmente conocer más a Cristo. O dicho de otra manera, se nota en nuestra vida que hemos conocido, que hemos estado con Jesús, y precisamente de eso trata la poesía que nos va a recitar Amparo. Bajo el púlpito para que no sea un lastre el púlpito, para ti. Los músicos podemos subir. Pues de la lectura y la meditación en la palabra, en Hechos, vi cómo los apóstoles, sus vidas, llevaron a expresar a los demás que se notaba que habían estado con Jesús. Y pensé, ¿se nota que yo he estado con Jesús? ¿Se nota que hemos estado todos con Jesús? Y esa es la poesía que quiero compartir. Se titula He estado con Jesús. Que se note que he estado con Jesús, que su luz brille en mi rostro tenso, que sus palabras salgan por mi boca, que mis pasos sigan los del Maestro y su espíritu habite en mi cuerpo, que mis brazos abracen para dar consuelo, que mis manos se abran para dar sustento y se eleven al cielo en la dicha y en el lamento, que mis ojos se fijen en él cuando temo y mi ser le adore con pasión y ardiente celo, que nunca sea piedra de tropiezo, que sea roca de refugio y ancla cuando sople fuerte el viento, que honrar a los míos sea mi anhelo y obedecer al Padre sea lo primero. Que se note que he estado con Jesús, que cuando llegue al esperado cielo me mire mi Señor y diciendo mi nombre me siente a su lado y me deje mirarle porque me conoce bien. Con Él siempre he estado.